Que el Señor les bendiga. Nos disculpamos por unas interferencias que tuvimos o tenemos más bien con el internet. A la fecha ya creo que se está recuperando y vamos a poder transmitir correctamente nuestro servicio de las 12 de la tarde. Pero decidimos grabar esta última clase de lo que es la escuela dominical en cuanto al tema de líderes de célula o la parte 3 de líderes de célula. Y rápidamente vamos a orar. Recordemos orar por las necesidades que hay en la iglesia. Sabemos que hay personas enfermas que ya se están recuperando, muchas, y otras están entrando a etapa de enfermedad por el virus de COVID. Entonces, sabemos que Dios es un Dios real, es un Dios de David, de Daniel, y es el de nosotros. Y es el mismo Dios. Actúa y obra bajo el mismo poder. Él no cambia. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y yo le pido que me ayude a orar también por las necesidades que hay en la iglesia, que sabemos que hay personas que tienen complicaciones en su salud. Así que oremos por la iglesia y por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad de estar a través de este medio en este tiempo de escuela dominical. Gracias, Señor, porque conocemos que tú eres real, que tú nos llamas a ser tu iglesia, que tú nos rescataste, que tú nos compraste a precio de sangre y nos has dado maravillosas promesas. Yo te pido que podamos descansar en tus promesas. Tenemos necesidades dentro de nuestra congregación donde padecemos de una enfermedad que no solamente ataca el cuerpo, sino ataca nuestras mentes, ataca a nuestro miedo, entra el temor. Pero yo te pido, Señor, que cada creyente, cada persona que espera en ti, en verdad podamos esperar en ti y tengamos descanso. Sabemos que tú nos das la victoria en nuestro temor y también en nuestra enfermedad, Señor. Tú puedes sanar todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, Señor. Es un tiempo en el cual tú estás tratando con la iglesia y ayúdanos a ver ese propósito por el cual tú nos haces pasar por ciertos procesos. Enséñanos, Señor. Uno de los propósitos por los cuales tú nos vas transformando es que nos quieres hacer el carácter de Cristo. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo en toda situación. Y hoy disponemos nuestros corazones también a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, a escuchar aquello por lo cual fuimos creados como iglesia, que es compartir las buenas noticias de salvación. Ayúdanos a tomar esta clase, ayúdanos a que podamos entender lo que se nos tiene que explicar y sobre todo, ayúdanos a responder a tu palabra, ayúdanos a responder a ese propósito y ese llamado que tú nos estás dejando como iglesia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Pa. Amén y amén. Creo que el audio se escucha bien. Entonces, vamos a recordar un poquito. Voy a ver si puedo poner la presentación. ¿Está por ahí la presentación? Creo que ahí ya entró la presentación. Y solamente recordando y invitando a las demás personas, si tú no has visto las otras partes de esta clase es una misma dividida en 3 hasta la fecha. Entonces yo te invito a que antes de ver esta clase vayas a la parte de abajo de nuestros videos de la página de Facebook y veas la parte 1 y veas la parte 2 y esta es la parte número 3. Entonces, por ahí está una presentación donde dice la agenda, donde menciona los temas que estamos viendo o que hemos visto y los temas que vamos a ver el día de hoy. Es finalizar el punto número 3 y finalizar el punto número 4 para posteriormente el último domingo del mes vamos a ver el tema número 5. Entonces, ¿qué temas hemos visto? El corazón de los grupos pequeños, el por qué, el cómo los grupos pequeños deben de hacerse en la iglesia, por qué los hacemos, cuál es la intención, de dónde viene esa base y por qué trabajar con grupos pequeños o células, cómo debe ser la dinámica para los grupos pequeños o las células y qué deberían de estar proveyendo para las personas que asisten a un grupo pequeño, cuál es la dinámica que hacemos, es el número 2. Y la semana pasada vimos parte
del punto número 3, el líder. Que lo que queremos ver es el carácter que una persona que se ha animado a responder al llamado de Dios, de hacer discípulos, debe de estar buscando en su carácter y debe de conducirse para poder ser un líder de célula o un líder de grupo pequeño. Y por último, el 4, que es les comentaba que este material no es como que original totalmente de nosotros, sino que hemos tomado de varias materiales ya realizados, manuales ya hechos de otras iglesias respaldadas donde han tenido efecto y han tenido resultados. Lo hemos agarrado de esos manuales y muchos recomiendan y aconsejan, y es obvio, ahorita vamos a ver por qué es obvio, que tengamos una vida de intimidad con Dios en oración. Y a mí me gusta ponerle, en vez de oración, me gusta ponerle mi amistad con Dios, porque realmente vamos a ver que la oración a Dios, muchas veces decimos, la oración es hablar con Dios, y más que hablar con Dios, puedo hablar con cualquier persona, sino que la oración es aquella línea, aquella conexión que yo tengo con Dios para fortalecer mi relación con Él, a través de la oración y a través de la palabra. Entonces vamos a ver por qué es tan importante tener una amistad con Dios como creyente, y sobre todo si eres un líder de célula o un líder de grupo pequeño. Entonces, esta es la agenda y voy a estar pasando por aquí las diapositivas. Permítame, se fue hasta el punto número 2, pero vimos el punto número 3 la semana pasada, lo comenzamos. Y solamente para recordar un poquito de lo pasado, vimos el tema 3.1, que es el factor miedo, y yo creo que si ya hemos estado escuchando las demás sesiones, queremos responder porque sabemos que es el llamado que tiene Dios para su iglesia, de hacer discípulos. Queremos responder porque la palabra lo dice y el Espíritu Santo llega a nosotros y nos está inquietando y nos está incomodando, y estamos por ahí inquietos de poder responder ese llamado, pero también somos sinceros, somos humanos, y quizás está un pequeño factor que no nos deja, y si lo haces, ¿qué va a pasar? Y realmente tú vas a poder. Entonces, la semana pasada vimos ese factor miedo, cómo es que tenemos que romper con ese factor miedo, y básicamente es Dios es quien nos llama, por lo tanto Él nos respalda, así que confiemos en Dios. Y el número 2, así se ve su voluntad, como un lugar donde no merecemos y un lugar donde somos insuficientes, porque es la única forma en la cual vamos a depender totalmente de Dios. Entonces sí somos inmerecidos y sí somos insuficientes, porque así se ve la voluntad de Dios. Somos llamados a ser discípulos y es un regalo inmerecido, es un llamado inmerecido, y también somos insuficientes. No está en nuestras propias fuerzas, sino que las entregamos, y Dios es quien obra a través de nosotros, a través de su iglesia, para salvar a las personas. Entonces, otra frase que salía por ahí decía, si solo hacemos lo cómodo, entonces necesitamos a Dios. Si nos enfocamos solamente en hacer lo que siempre hemos hecho, estar quizás solamente asistiendo a una iglesia y no respondemos al llamado de hacer discípulos y no nos unimos al propósito de la iglesia, sirviendo en la iglesia, pues realmente necesitamos a Dios. Si solo hacemos lo cómodo, sino que a veces tenemos que ir hacia lo incómodo, a lo que a veces no nos hemos retado, para realmente considerar a Dios que lo necesitamos. ¿Qué nos impide responder a Dios entonces? Si podemos confiar en Él y si así se ve su voluntad. Y vamos a ver el 3.2 del tema acerca del líder. Y esto es algo más práctico, es un acróstico que saqué por ahí de uno de los materiales, donde se me hizo un poco más sencillo entender cuál es nuestra función como líder, entendiendo mi función, y pusieron este acróstico llamado paso. Entonces cada letra se divide en un concepto, paso. Mi función como líder es paso, y la primera letra es palabra, y yo quiero que vayas a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4. Hemos dicho otras reuniones de escuela dominical que subrayen con un color especial estos versículos que hemos estado leyendo, para que podamos recordar que estos versículos nos hablan de lo que tiene que ver con los grupos pequeños, de lo que tiene que ver con las células,
o si tienes una libreta por ahí, que los estés apuntando. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 8, dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, te encargo delante de Dios y de Jesucristo, que tú sabes que un día va a regresar y que todos vamos a dar cuentas delante de Él, ¿sí? Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Cuál es el encargo? Que prediques, que enseñes la palabra, que proclames la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta el 8 dijimos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, las personas necesitan oír de Dios, pero van a haber personas que se aprovechen de eso. Entonces, ¿por qué nosotros, si conocemos la verdad, por qué no compartirla? Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverá a las fábulas, a historias interminables, de nunca acabar. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Habla Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino ¿a quién? A todos nosotros, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, y estas cartas le llaman cartas pastorales, pero si nosotros nos enfocamos en lo que Pablo enseña a Timoteo y lo que le anima a hacer y lo que le anima a comportarse, podemos a veces estar un poquito erróneos y decir, es que estas cartas, si son cartas pastorales, pues son encargos para el pastor. Pero realmente cuando nos adentramos a los versículos y al texto bíblico, vamos a darnos cuenta que lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es guardar el carácter de Cristo. Y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, lo que Pablo le está haciendo a Timoteo no solamente es para el pastor, sino es para todo creyente, aquel que quiere reflejar el carácter de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Haz tu ministerio, dice, te encarezco, que hagas tu ministerio y hagas trabajo de evangelista, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué es lo que le encarga? Predica. Entonces, entendiendo mi función como líder de grupo pequeño o de célula, la palabra, como líder de grupo pequeño o célula, la palabra de Dios ocupa un lugar importante dentro de lo que nosotros vamos a transmitir y dentro de las tareas que tenemos para con el grupo pequeño y la célula. Es decir, una de mis tareas como líder de célula o grupo pequeño es llevar la palabra. Así un poco más sencillo, mi tarea es llevar la palabra. Y dice una frase por ahí, no se trata de ser teólogo, sino de ir un paso adelante. Es decir, no es que de todo el grupo pequeño o de toda la célula yo sea el líder y sea el que sepa más, sino que simplemente vayamos un paso adelante. Por ejemplo, tenemos ahorita ya un poquito de material y de libros que podemos recomendar para que nosotros podamos dar de clase en el grupo pequeño. ¿Y qué es ir un paso adelante? Pues nosotros vamos a tener ese libro, nosotros vamos a tener el manual y lo vamos a preparar durante toda una semana la clase. Entonces, llegando el día de la célula o el día del grupo pequeño, ya vamos un paso adelante, porque el tema que vamos a ver, nosotros ya lo estudiamos, nosotros ya lo tomamos y simplemente vamos a enseñarle a las personas el tema que vamos a estar viendo. Entonces, no ocupamos o no necesitamos ser teólogos, sino ir un paso adelante. Y hay personas que son nuevas creyentes, entonces si ya somos creyentes y otras personas no son aún creyentes, vamos un paso adelante. Entonces, nuestra tarea es compartir la palabra
Y vamos a la siguiente diapositiva. Ánimo. Y la palabra paso es ánimo. Y el versículo clave está en Hebreos. Le voy a pedir que vaya a Hebreos. Efesios. Hebreos. Permítame. Se me perdió. Está pegado. No lo encuentro. Sí, por favor. Hebreos 3, 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez, vamos a ver. Mirad, observemos, hermanos, líderes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es decir, observemos a las personas que nos rodean y pesemos sus corazones o pesemos sus intenciones. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, entre nosotros puede haber ya hermanos que se estén desanimando de ya no ir a la iglesia, de ya no confiar en Dios, de ya no asistir a la célula, de ya no asistir al grupo. Bueno, si los observamos, si el Espíritu Santo nos revela, que dicen, exhortaos, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el ánimo es una de las cosas que nos debe caracterizar como líder de grupo pequeño de célula. Es decir, debemos estar atentos a las personas que llegan, a las personas que se están congregando, que están asistiendo al grupo, y ver quizás su estado de ánimo, como evaluar haciendo preguntas quizás a veces retadoras e incómodas, para poder darnos cuenta y el Espíritu Santo nos ayude, el cual está con nosotros. Entonces, para que el Espíritu Santo nos ayude y podamos ver cuál es el ánimo de las personas y nosotros animarles si es necesario. Como líder de grupo pequeño, una cosa que tenemos que considerar es animar a otros a qué, hacer lo que la palabra de Dios dice. Hacer lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos como unos tienen por costumbre o como muchos tienen por costumbre. Entonces, vamos a toparnos con esas necesidades porque son necesidades reales, porque son necesidades que las personas tenemos a veces y necesitamos como líder poder identificarlas y brindar ese ánimo a las personas. Su siguiente paso. Entonces, la palabra paso, la S hace referencia al concepto de su siguiente paso. ¿Y a qué nos referimos? En uno de las conferencias, talleres que vimos las otras semanas, nos dimos cuenta que las células o los grupos pequeños traen salvación, nos ayudan a compartir el evangelio para que sean salvos, pero no solamente ahí, sino que ellos mismos sirvan a la iglesia, sirvan a la comunidad, sirvan a la colonia donde está ubicado el grupo pequeño y la célula. Entonces, el siguiente paso de todos, cuando somos salvados por Jesucristo, cuando su gracia nos alcanza y nuestra venda de los ojos nos es quitada, el siguiente paso para nosotros es servir. El siguiente paso para nosotros es servir. Y quizás si es nuevo creyente, el paso más significativo siguiente es bautizarse. Entonces, como líder de grupo pequeño o de célula, tenemos que estar visualizando, animarlos a dar el siguiente paso. Y si es nuevo creyente, tiene que bautizarse. El siguiente paso es muy visual o muy, pues que tenemos en mente. Nos mandó a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que están escritas, las que Jesús dijo,
y bautizándolos, el siguiente paso. Entonces, su siguiente paso para un nuevo creyente va a ser bautizarse, y si ya se bautizó, su siguiente paso va a ser incorporarse a la iglesia y servir en el ministerio que la iglesia tiene, en algún ministerio, ya sea la multimedia, como en este caso, ya sea, no sé, con niños, ya sea, hay muchas necesidades dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo, la necesidad es mucha. La necesidad es mucha y los obreros son pocos. Entonces, siempre va a haber algo que podamos ocuparnos dentro de la iglesia, dentro de las células y dentro de los grupos pequeños. Siempre va a haber algo. Y nosotros como líder, es una de las tareas, es una de nuestras funciones que las personas que nos rodean en el grupo pequeño las animemos a su siguiente paso, que es bautizarse. Inclusive, como nos acercamos a personas que no le conocen al Señor, vamos a encontrarnos que quizás su siguiente paso es quizás internarse en algún lugar donde le ayuden con sus problemas de adicción. Quizás su siguiente paso va a ser, si no están casados, quizás un matrimonio que llegue, su siguiente paso es animarles a que se casen, estar con ellos, cobijarlos para que ese deseo se sostenga y se logre culminar. Entonces, tenemos que estar abiertos a escuchar las necesidades y observar las necesidades con las cuales llegan y animarles a dar su siguiente paso. Normalmente es nuevo creyente bautizarse, después de bautizarse servir, pero en el inter podemos encontrar varias necesidades que ellos necesitan ser suplidas. Entonces, hay que animarlos a dar el siguiente paso, y la frase para recordar es: empújalos para que den el siguiente paso. Una vez que tú los empujas, que tú los envías, que tú les animas, los empujas, por inercia se empujan y dan el siguiente paso. Entonces, como líder hay que empujarlos a dar el siguiente paso en Cristo, el siguiente paso en el Señor. Otra función como líder de grupo pequeño o célula es la oración. Y solamente un versículo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 9, no leímos Efesios 2:10, solamente para que lo tengan por ahí subrayado. Ya lo tenía por aquí y me moví. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, después de que Él nos salva, hemos sido hechos suyos, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados para esas buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no hay que buscarlas, ya están ahí. Ya están ahí, solamente hay que hacer un poquito, depender del Espíritu Santo, y Él nos va a guiar a ese siguiente paso que tenemos que dar con nuestras personas que nos rodean en nuestro grupo. Y vamos a Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dijimos en otras clases pasadas que Dios nos llama, Dios nos respalda. Entonces, Dios nos ha llamado a ser discípulos y nos ha dado su promesa de su compañía. Él nos acompaña. Entonces, Dios es el interesado de que la humanidad se salve. Por lo tanto, respalda a su iglesia. Y cuando nosotros leemos estos versículos, ¿por qué leímos el Padre Nuestro si es una oración muy común que muchos no sabemos? Porque me encantan las primeras palabras que a veces decimos de corrido y vamos a volver a leer. Dice: vosotros pues oraréis así. Jesús está enseñando a orar y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, el Dios creador, el Dios grande y poderoso, no solamente es el Dios de los cielos, sino es nuestro Padre. Y tenemos que hacer una pausa y reflexionar qué significa que Dios sea nuestro Padre. Y yo estoy experimentando esa etapa de ser padre por primera vez de una bebé. Y ella no tiene que decirme de lo cual ella tiene necesidad, sino que mi deseo es suplir sus necesidades. Por lo que, permítame. Fernando. Por,
Ok, ok. Sí, cierto, está grabando así. ¿Y las aquí abajo? Entonces están abajo, porque no las tengo. No, es que falló el internet. Y decidimos grabarlo. ¿Y subirlo después? Sí. Ah, caray. ¿Tú las dejé con mi esposa? ¿Y mandó para acá? ¿En serio, pero tú las tienes? No, que aquí abajo. Ah, no sé. A ver. ¿Sí salieron? Sí, ya. Está muy caro. ¿Qué te decía? Ah, sí, fue de nuestro. No recuerdo qué estaba diciendo. Tú me dices. ¿Sí? Y Padre Nuestro es una palabra que a veces la pasamos de corrido, pero el Dios creador, el Dios de los cielos y la tierra, el dueño del oro y el plata, el Dios todopoderoso, el Dios de Daniel, el Dios de David, el Dios de las personas que nos rodean, es nuestro Padre. Entonces, he experimentado ahora con esta etapa de ser padre de una bebé, que la bebé no me tiene que pedir su necesidad, sino que mi intención es suplírsela sin que ella me lo pida. Y claro, hay veces que mi bebé me pide cosas de hacer de niña grande. Por ejemplo, cuando vamos en el auto, ella quiere venirse conmigo en el coche, en el auto, manejando. Obviamente no lo voy a dejar. Entonces, como líder, nuestra función es orar, pero que no se nos olvide que al que le estamos pidiendo es nuestro Padre. Por lo que las personas que nos rodean en nuestra célula y grupo pequeño, también tenemos que animarlas a ver de esa forma la oración. Es la conexión con Dios para expresar nuestra necesidad y conocer que Él como Padre nos va a dar y nos va a responder a nuestra necesidad. Él nos va a dar conforme a su voluntad y nos va a dar sabiendo que somos sus hijos y nos va a dar de lo que tenemos necesidad o lo que realmente estamos necesitando. Y la frase para recordar es: Dios está interesado en escuchar y en responder tus oraciones. Por eso el recordar que Dios es nuestro Padre nos va a recordar esta frase. Es nuestro Padre, por lo tanto, está interesado en escuchar y responder tus oraciones. Como líder, nuestra función es orar por las necesidades del grupo. Orar no solamente en ese mismo momento en el cual se está llevando el grupo o la célula, sino yendo a nuestras casas, seguir intercediendo y seguir pidiendo por las necesidades de las personas que nos rodean, confiando que Él es el que va a responder, confiando que Él nos escucha. Entonces, la palabra paso, palabra, ánimo, su siguiente paso y oración. Esas son las funciones un poco resumidas de lo que un líder de grupo pequeño o célula debiera de estar enfocado en hacer.
en traer la palabra, en traer ánimo, en darle el siguiente paso que hacer a las personas y apoyo en oración. Amén. Y por último, para terminar este punto del líder, el carácter. Ya vimos las actividades en sí, la función, pero ¿qué carácter debiéramos de estar reflejando? Y voy a solamente leer estos versículos porque es muy claro. Quizás podemos hacer pausas en algunos de los características, pero otra vez vuelvo a comentar. Timoteo, o las cartas de Timoteo, le llaman cartas pastorales, y Pablo le escribe a Timoteo, un joven líder dentro de la iglesia. Y no solamente se llaman cartas pastorales porque son dirigidas para los pastores, sino recordamos, como comenté, es para todo creyente en Cristo, porque lo que Pablo demanda de Timoteo como pastor es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes. Es la forma en la cual se ve el carácter de Cristo. Y nosotros fuimos llamados a ser como Cristo. Entonces, empieza así, versículo 1 del capítulo 7. Por favor, vaya a 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y subráyelo con el color especial, o anótelo en su libreta de apuntes acerca de líderes de célula. Y dice, versículo 1, palabra fiel. Palabra fiel quiere decir que era como que un refrán de esos tiempos. Dice, si alguno anhela obispado, obispado se puede traducir también como pastor o como anciano. Entonces, si alguno anhela pastorado, ser líder, anciano no quiere decir que sea de avanzada edad, sino que sea con sabiduría y conocimiento para ser reconocido entre la iglesia, o liderazgo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si la pasamos de corrido, dice, pues suena bonito, porque pues es bonito que alguien que desea ser pastor, es bonito que alguien quiera ministrar a más personas de la comunidad. Pero lo que Pablo está tratando de decir para esa temporada, la iglesia estaba en persecución, y ser una persona líder dentro de la iglesia era poner el foco en ti, es poner quizás tu vida en peligro. Entonces, si alguno anhela obispado, liderazgo, pastorado, pues buena obra desea, aún a pesar de cualquier circunstancia, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga algún pecadillo por ahí, más bien algún pecado por ahí, que tenga un pecado oculto o algún vicio oculto, el cual le puedan reprochar. Dice, marido de una sola mujer. Y quizás para nuestra cultura es algo pues como que obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio. Dice, marido de una sola mujer. Quiere decir que sí, tienes que tener una esposa, pero que esa mujer tiene que ser tu esposa. Marido, no se le da el título de marido hasta que no estemos casados con todas las de la ley. Dice, marido de una sola mujer. Si yo deseo ser líder de célula, debo considerar tener a mi mujer y estar casado con ella. Marido de una sola mujer. Y lo tenemos que comentar porque hoy en día no es muy común. Algo de la cultura que se maneja hoy en día pues es un papel. Pues es solamente un cumplimiento. El amor es más grande, dicen, que el papel. Bueno, si queremos ser líderes de célula, debemos ser maridos, estar casados con toda la ley y de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Son conceptos algo más fácil de digerir. Sobrio, prudente, que no cuentes un chiste donde no debe ir un chiste. Prudente, sé prudente, decoroso, hospedador. Hospedador quizás es una palabra algo extraña para nuestros tiempos, pero lo podemos cambiar por algo que sea para este tiempo. En esta cultura de los judíos se demandaba de ellos mismos como cultura ser hospedador. Es decir, si viera un extraño que necesita dónde quedarse, brindarle hospedaje.
Pero podemos traducirlo, hoy en día no manejamos eso, porque hoy manejamos muchos hoteles, manejamos muchos lugares de renta y demás, y quizás eso no va con nuestra cultura, quizás, o quizás sí, si podemos, tenemos un lugar por ahí y podemos brindarlo, lo podemos dar, pero trasladándonos a nuestros días es ser sociable, es realmente poder ser sociable con las demás personas, que no haya persona a la cual no podamos acercarnos y poderles brindarles un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza, de descanso, o simplemente ser sociable, poder estar rodeado de personas. O sea, tenemos que amar a Dios amando a las personas, y si vamos a estar sirviendo a las personas, debemos amarlas, ser hospedador, apto para enseñar, es decir, que podamos dedicar tiempo para ser instruidos nosotros y poder dar esa enseñanza a los demás. No dado al vino, ¿se escucha bien? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no pendenciero, pues no peleonero, que no sea esa persona que... Tal vez. Yo digo, yo lo he grabado así y como mi boca está muy pegada, se escucha mucho más fuerte mi voz, que como es como que tipo música de administración de fondo. ¿Sí? Si quieres, puedes monitorearlo. ¿Traes audífonos? No. Si quieres, usa los míos, no los he usado. Están los que están en la mochila. Sí, como cuando empezaron, sí, se escuchó muy recio. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí. Tiene un potenciómetro aquí a los lados. Sí, donde le puedes subir el volumen. ¿Sí se escucha? ¿Y si lo tienes como monitor? Bueno. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. A lo mejor tienes mal el monitor. Bueno. ¿Tienes el Go Mixer como monitor o el ATEM? ¿Mejor tienes el ATEM? Ah, ya. ¿Eh? ¿Cómo? No, pero es directo, no nada más. Es normal. Bueno. ¿Se escucha? A lo mejor le bajaste todo, ¿no? Por eso digo. ¿No? Entonces necesitas subirle. Ah, no, la música no. Sí. Porque como mi voz está muy cerca, es como que capta nada más mi voz y se escucha como de fondo. ¿Sí? Va. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No dado al vino. En Templo de la Fe usamos el alcohol solamente para desinfectar heridas o para el gel antibacterial. No dado al vino. No tiene que ser una persona que esté involucrado con las bebidas alcohólicas para poder ser líder de célula. No pendenciero, no peleonero, no una persona que esté
llena de ira, o por lo menos que tenga algún roce y pues pueda salir de descontrol su carácter, sino que tenga dominio propio. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues no hacer negocios deshonestos, deshonrosos, sino ¿cómo? Sino ser amable, apacible y no avaro, es decir, generoso. ¿Cómo es no ser codicioso de ganancias deshonestas? Lo contrario es ser amable, apacible y generoso, no avaro. 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, tiene que ser una persona, aquí puede haber muchas situaciones y tenemos que identificar muy bien si la persona, su deseo y si la persona, su carácter primordial es desear que su familia sea salva, desear que su familia esté entregada al Señor y Él esté haciendo lo necesario para que eso se cumpla. Y porque puede haber el caso que la persona desee que su familia sea salva, los invita a su salvación hacia la iglesia, hacia las células, pero al final de cuentas la familia aún no responde. En este caso, la persona es una persona que guía, que invita, que exhorta, que anima y que apunta hacia Dios. Por lo tanto, es una persona que gobierna bien su casa, que está en sujeción, que tiene a sus hijos de alguna forma, tratando porque puede darse el caso que una persona que es recién convertida y que ya creció en el Señor, ya pasó por un proceso de discipulado, ya se bautizó y aún solamente esta persona es la que cree, entonces puede ser líder porque no depende de él que su familia sea salva, sino si él ya está haciendo su tarea y su llamado, su propósito. Número 6, neófito, es decir, no nuevo, que no sea nuevo, que no sea una persona que acaba de recién llegar a la iglesia y ya sea líder y que ya esté al frente de la iglesia, no neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, que sea tentado y que pueda estar pecando porque es nuevo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, el carácter de un líder, 1 Timoteo 3:17, nos ayuda bastante en poder definirlo, en poder considerar estos conceptos y este carácter de una persona que dijimos es el carácter de Cristo. Como Cristo, si hoy en día Cristo estuviera liderando la iglesia, quizás sea así, quizás estas características que Pablo está exhortando a Timoteo, está imitando a Cristo, o está invitando a Timoteo que imite a Cristo amando a la iglesia de esta forma. Entonces, terminamos el tema del punto número 3, el carácter del líder, y vimos algunas cosas acerca del líder. Y antes de empezar con el último tema del día de hoy, el último domingo del mes vamos a ver el cierre, donde quisiera invitar a más personas para que podamos escuchar sus comentarios de cuáles serían los retos que como iglesia tenemos que enfrentar si queremos pasar de ser una iglesia de células más que una iglesia con células. Entonces, vamos a ver el último punto y consideren el último el último domingo del mes para ver el cierre. Y ahorita vamos a cerrar con el punto número 4, que es mi amistad con Dios. Mi amistad con Dios, punto 4.1, el fundamento de nuestra vida. Y la palabra o la frase a recordar es la mayor necesidad. Y podemos dejarlo ahí. Mi amistad con Dios es la mayor necesidad que tenemos. Nuestra relación con Dios como creyentes y mucho más como líder de célula es nuestra mayor necesidad, la relación con Dios. Y vamos a Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Del 3 al 7 dice, subráyelo,
acuérdese, con un color especial o escríbalo en su libreta. 15 del 3 al 7. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, lo estamos viendo en un taller para líderes de célula, pero la palabra de Dios es para toda la humanidad y por supuesto para todo creyente. En la palabra de Dios nos envía a ser discípulos. Y algo que como iglesia estamos haciendo para responder a ese llamado es hacer los grupos pequeños y hacer las células, o hacer las células. Entonces, cada congregante de Templo de la Fe debiéramos de estar aspirando a ser un líder de célula, porque vemos que encaja en la palabra de Dios para imitar el carácter de Cristo, y encaja en la palabra de Dios para hacer discípulos, para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito como iglesia. Y lo más hermoso es que Dios deja su palabra y Dios nos invita a una relación íntima con Él para poder mantenernos en este llamado que tenemos como iglesia, para seguir siendo creyentes y para llevar fruto y para cumplir su propósito. Entonces, el fundamento de nuestra vida es nuestra relación con Dios y la mayor necesidad que tenemos en nuestra amistad con Dios. Y lo tenemos que mencionar porque debemos de cultivar una vida íntima, una relación íntima con Dios a través de su palabra y a través de su oración. No solamente compartir y servir a las personas y a Dios a través de las personas, sino que también no se nos debe olvidar nuestra relación con Dios. Escuchaba por ahí una anécdota donde al final la moraleja, para no hacérselas tan largo, lo voy a contar. La moraleja es que a veces nos concentramos mucho en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor mismo. Es decir, a veces nos activamos, servimos, que nos olvidamos que lo más importante es nuestra amistad con Dios. Es la mayor necesidad que tenemos, por lo menos yo lo puedo confesar, mi amistad con Dios es la mayor necesidad que tengo desde que le conozco. Porque separado de Él, nada puedo hacer. Y esto que les estoy diciendo lo bajé en 3 conceptos, y la primera es una invitación a permanecer. Versículo 3 o 4 dice, ya vosotros estáis limpios. Es decir, Él ya nos salvó. Le está hablando a aquellas personas que ya creyeron a su palabra, que ya creyeron a su mensaje. Les está hablando a nosotros los creyentes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, porque ya creímos, porque ya confiamos en su palabra, porque Cristo ha nacido en nuestro corazón, ha nacido en nuestra vida, ya somos hechos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué sigue? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer cuando nacemos de nuevo? Permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. ¿Y cómo tenemos una permanencia en Él? Con una relación plena con Él. Porque hay muchos métodos y hay personas quizás que son más disciplinadas que yo, que quizás les es más fácil tomar un método de estudio bíblico, tomar un método, no sé, de 21 días de oración y ayuno o demás. Pero la dependencia que yo tengo con Dios lo veo más como una amistad y una relación. Es la manera en la cual a mí se me ha hecho más fácil de poder ver esta intimidad que yo necesito con Dios como una relación verdadera, de la cual dependo y no puedo avanzar y no puedo dar fruto
y no puedo mantenerme en sus mandamientos y no puedo mantenerme en su palabra si yo no tengo una relación con Él. Por lo tanto, la mayor necesidad que tenemos es nuestra relación con Dios. Y hoy en día vamos a ser muy cuestionados en ese aspecto. ¿A qué me refiero? Hoy en día estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Así lo maneja la palabra. Pero hoy en día la iglesia y la humanidad está siendo bombardeada con lo que lo más importante es la salud. Y dicen por ahí, gobierno, si tienes salud, lo tienes todo. Y tenemos que captar qué es lo que la Biblia maneja como lo más importante. Y Jesús declara en su palabra, en los evangelios, cuando fue tentado a quitar su vista de Dios y de su propósito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todos necesitamos comer. Y es una necesidad primordial. Si no comemos, podemos fallecer, podemos morir si no comemos. Es una necesidad primordial. Pero Jesús agrega, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permanecer en Dios es una necesidad primordial para nuestras vidas. Y tenemos que conocer que las personas que a veces manejan la pandemia, las personas que están manejando el cuidado de nuestra salud, muchas veces no están confiando en Dios. No ven desde una perspectiva bíblica y una perspectiva de Dios el cuidado de nuestra salud. Y están dependiendo en sus propias fuerzas, y están dependiendo en sus propias capacidades, por lo cual hay que orar a Dios para que Dios y el Espíritu Santo los redarguye y puedan pedirle consejo a Dios para poder guiar al pueblo, a nuestros vecinos, a nuestro estado, hacia donde tenemos que apuntar. Por lo cual tenemos que luchar con esta mentalidad, con este pensamiento que va a llegar a nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante es nuestra relación con Dios, que es el punto número 2, una necesidad latente. 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, Jesús, acuérdense, hablaba en parábolas, nos está comparando con una rama que está pegado al árbol, que cual esa rama puede llevar fruto, pero esa rama, si es separado del árbol, obviamente no va a llevar fruto, sino que se va a secar. Entonces, si Jesús nos está comparando con una rama que tiene que llevar fruto, el cual es hacer nuestro llamado como iglesia, hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Si está ese llamado y ese propósito en nosotros, ha sido injertado, ha sido depositado en nosotros y lo queremos cumplir, bueno, no lo vamos a cumplir si no nos acercamos a Dios, si descuidamos nuestra relación con Dios, por lo cual es una necesidad latente, porque más adelante dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, permanece en mí y vas a cumplir tu propósito, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué nos pasa si nos separamos de Dios? Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, somos combustible para el fuego. Somos consumidos, somos secados. Ya no hay vida en nosotros. Si nos separamos de Dios, corremos el peligro de ya no tener una vida, de ser secos y no llevar fruto y estar quietos y cómodos. Tenemos un descanso en nuestra relación con Dios, versículo 7. Si permaneces en mí, una promesa, si lo hacemos, si buscamos como nuestra mayor necesidad la relación con Dios a través de su palabra y a través de la oración, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, moramos en su palabra la hacemos nuestra, la vivimos y la experimentamos, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces esta promesa es una promesa de Dios para sus hijos y la
la malentendemos a veces y decimos, pues ahí dice que vamos a pedir lo que queramos y va a ser hecho. Pero si ya tenemos una relación con Dios a través de la oración y a través de su palabra ya mora en nosotros, no solamente en nuestro entendimiento, sino ya bajo a nuestro corazón y ya lo ponemos por obra. Obviamente las cosas que vamos a estar haciendo son aquellas que su palabra está mencionando. Y cuando vamos a pedir en oración, vamos a pedir algo que está conforme a la voluntad de Dios. Por eso todo lo que pidamos, por cuanto estamos viviendo en su palabra, como cuanto a nuestro estilo de vida es la voluntad de Dios, vamos a seguir pidiendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios va a ser hecha. Y dice el 7, otra vez lo voy a leer: pedid todo lo que queréis y os hará hecho. Si Dios, su llamado es a ser discípulos, y nosotros guardamos nuestra relación con Él, esa amistad con Dios, y permanecemos en su palabra, permanecemos en la oración, estamos en su voluntad, y lo que pidamos para nuestro grupo, inclusive pidamos para nuestras vidas, muy probablemente va a ser conforme a la voluntad de Dios, porque no conocemos otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios, más que responder al llamado de Dios como iglesia. Y estamos ahí activos, respondiendo al llamado de Dios, estando en la voluntad de Dios, deseando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones van a ser guiadas por ese mismo carácter y ese mismo sentir de cumplir la voluntad de Dios. Y quizás el de quiero un carro eléctrico ya no va a ser mi deseo. Quizás mi deseo ahora va a estar, quiero que cumplas la necesidad de mi hermano. Mi hermano está padeciendo esto en su vida, deseo que tú le respondas. Por eso cuando tengamos nuestra relación con Dios a través de la oración y su palabra, cambia nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar. Por lo tanto, todo lo que pidamos al Padre va a ser hecho. Mi amistad con Dios, el fundamento de nuestra vida, la mayor necesidad. Y ya terminamos, por lo menos se podría decir, los 4 puntos acerca del liderazgo de las células, acerca del liderazgo de los grupos pequeños. Y yo le voy a pedir que usted le ponga en los comentarios quién desea ser un líder de célula, quién desea abrir su casa, y que ponga en los comentarios un yo quiero. Esta transmisión que está viendo fue grabada, pero voy a estar al pendiente de la transmisión para que usted comente en Facebook y diga yo quiero. Y cada persona que me diga yo quiero, le voy a mandar un link en el cual usted va a responder un cuestionario que es como un tipo de examen, pero es un examen más sencillo, porque lo único que quiero es que usted pueda responder a este llamado y que pueda yo dimensionar cuáles son las personas con las cuales contamos para abrir un hogar o para ser líder de célula, y que ponga en sus comentarios yo quiero, y le voy a mandar este examen o este cuestionario donde usted lo puede contestar viendo los videos. Todas las respuestas están en los videos que ya hemos transmitido con anterioridad junto con este. Por lo tanto, usted puede ir a los videos, volverlos a ver, y solamente quiero que lo recuerde y que lo tenga plasmado en esa hoja, cuáles son todos los puntos acerca de las clases de liderazgo de célula, y lo pueda responder. Entonces, si usted hace eso, le ponga yo quiero, yo le mando ese link y vamos a estar contactándonos por WhatsApp para saber cómo podemos dar el siguiente paso, cuándo sería la siguiente junta, y poder comenzar un grupo pequeño o una célula en su casa, o ya sea que usted vaya a otra casa para liderar. Al mismo tiempo, también antes de despedirnos y orar por este tiempo que hemos tenido en su palabra, es que le quiero invitar a que se inscriba a algunos de los talleres. El siguiente domingo ya comenzamos con los talleres, dijimos son 3. Está el de Célula Kids, las cual va enfocado a conocer, a tomar tips, a tomar clases para saber cómo bajar la enseñanza, cómo bajar la predicación hacia los niños, y que los niños puedan tomar su enseñanza y puedan recibir ese mensaje de salvación y puedan ser discipulados. Entonces,
Yo les pido que si ustedes quieren igual tomar ese taller para saber cómo dar clase a los niños, coméntenlo en los comentarios. Digo, yo quiero la clase, yo quiero ser parte, bueno, algo más corto. Pónganle en sus comentarios taller de célula kids o taller de célula de niños. Taller de célula de niños, una frase más corta. Taller de célula de niños. Y si usted quiere el otro taller que le comento es el de multimedia. Si usted lo ve, está siendo transmitida esta enseñanza, este mensaje, y se necesitan ciertos conocimientos y se necesita cierto apoyo, cierto servicio por parte de la iglesia para lograr estos servicios que estamos haciendo en línea. Y queremos seguir haciéndolos, aún a pesar que la pandemia salga, queremos seguir haciéndolos, por lo cual necesitamos personas que estén disponibles, que estén deseosos de responder al llamado de Dios de hacer discípulos, porque esto también es hacer discípulos, mandar el mensaje de salvación a las casas que puedan ver la transmisión a través de la página de Facebook, es mandar el mensaje de salvación. Entonces necesitamos personas deseosas de responder este llamado, y póngale ahí en sus comentarios taller de multimedia, para saber y conocer que usted está interesado en el taller de multimedia y contactarnos con usted para mandarle la información necesaria para que tome el taller el siguiente domingo. Y por último, el taller de método de estudio bíblico, ¿sí? En el primer taller de Células Kids es para toda la iglesia, pero en especial si como iglesia ya servimos en el grupo de niños y estamos dando clase a un grupo de niños en alguna célula o incluso en la iglesia, es obligatorio tomarlo. Es un gran apoyo poder recordar los puntos que tenemos que considerar, si ya lo sabemos quizás, o tomar algunos tips nuevos de cómo dar la clase a los niños. De igual forma, el de método de estudio bíblico es una exhortación y un ánimo directo a los maestros de escuela dominical, porque lo que vamos a ver en el método de estudio bíblico es acercarnos al texto bíblico, de lo que ya está diciendo el texto, observándolo y poder llegar a una aplicación. Cuando nosotros llegamos a una aplicación del texto bíblico, la aplicamos a nuestra vida, por lo tanto es más fácil mandar una aplicación hacia la audiencia que nos está escuchando como maestros de escuela dominical. Entonces, está dirigido totalmente a los maestros de escuela dominical, pero también es para todo creyente, porque todo creyente nos necesitamos acercarnos fielmente a la palabra de Dios, a lo que el texto está diciendo, y lograr ver la aplicación que el Señor quiere para nuestras vidas y poder vivir la palabra. Entonces, esta es una invitación directa a los maestros de escuela dominical y está abierto a toda la iglesia. Entonces, si usted se quiere inscribir a este taller, por favor, coméntelo en los comentarios y diga taller de estudio bíblico. Taller de estudio bíblico. Y si usted está interesado, lo comenta y nos acercamos con usted para darle la información de cómo se va a inscribir, porque no se van a transmitir por Facebook. Es importante considerar eso. No se van a transmitir por Facebook, van a ser privados y comiencen el siguiente domingo. Entonces, creo que si hay alguna duda, igual coméntela y nos acercamos para comentarles, para tratar de resolver sus dudas. ¿Y qué les parece si oramos el día de hoy? Yo espero que el mismo día de hoy usted diga yo quiero, para que cuando usted diga yo quiero, yo me acerco con usted para saber si quiere abrir una célula en su casa, si quiere ser parte del liderazgo de células y mandarle el cuestionario. Entonces vamos a orar para dejar esto en manos de Dios. Ayúdeme a orar a que podamos responder como el llamado de la iglesia que tenemos de hacer discípulos, a pesar de cualquier condición. Entonces vamos a orar para dejar esta clase, este taller en manos de Dios, y que Dios siga trabajando en nuestras vidas, siga cambiando nuestra manera de pensar, transformando nuestras mentes, renovándolas y guiándolas hacia su palabra, hacia cumplir la palabra de Dios. Señor, gracias por la oportunidad de estar en este lugar a través de este medio, y no te ponemos límites, no ponemos límites de una cámara, de una señal de internet. No ponemos límites de que quizás no estamos tan presencial, pero tu presencia sí lo está, Señor. Tu presencia rompe
El tiempo, el espacio lo sobrepasa, Señor. Por lo que yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Así lo dices, así lo has prometido tú. Confiamos en eso, Señor, en que tu Espíritu Santo cada día ha trabajado en nuestros corazones. Y hoy más que nunca queremos responder a tu llamado. Y hoy más que nunca queremos decir, sí, yo quiero. Y hoy más que nunca queremos decir, sí, yo quiero abrir mi hogar. Sí, yo quiero servir a las personas a través de un grupo pequeño y a través de una célula, Señor. Espíritu Santo, sigue incomodando en nuestros corazones, de manera que no nos dejes quietos, sino que nos inquietes y nos muevas a responder a estos mensajes que hemos estado escuchando, Padre. Te pido que tú nos cambies nuestra manera de pensar, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Ni mis muchas palabras o mis pocas palabras lo pueden hacer, sino que es tu Santo Espíritu y tu palabra que penetra los corazones hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos. Y tu Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros pensamientos y nos recuerda, hey, tienes que cumplir mi palabra. Y nos recuerda, hey, quizás la manera en la cual hemos estado viniendo a la iglesia y considerado a la iglesia no ha sido más que estar sentados cómodos, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia y que nos haga reflexionar si estamos cumpliendo tu propósito, si estamos cumpliendo tu llamado, y que nos hagas esa invitación personalmente a nosotros, a cada uno de nosotros. Ven a mi viña, ven y cumple tu llamado, ven y cumple tu propósito. Hagamos discípulos. Espíritu Santo, inquiétanos, Señor, y acompáñanos. Queremos ir, Señor, queremos decir yo quiero, pero queremos sentir tu respaldo, queremos sentir tu presencia, tu Santo Espíritu delante de nosotros, para que nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia y nos sigas haciendo crecer al carácter de Cristo. Sigas formando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Sigue transformando nuestro carácter, sigue transformando nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Pa. Amén y amén. Pues bueno, estamos despedidos de este taller. El siguiente domingo les dijimos, son los 3 talleres siguientes, así que apúntense. Ya les dije cómo es la dinámica. Si no, regrésele poquito al video. Para que escuche la dinámica y voy a ver sus comentarios. Entonces, que el Señor me los bendiga. Estemos atentos a las transmisiones de los domingos y los miércoles. Recordemos que estamos con el tema Así Somos. Nuestro 52 aniversario se ha convertido no solamente en un día, sino en un mes donde como iglesia recordamos el llamado que tenemos como iglesia. Recordamos el llamado que Cristo dejó a su iglesia y por eso lo hemos titulado Así Somos. Esto es lo que somos, así somos. Personas que se reúnen para adorar a Dios y cumplir su propósito y su llamado. Que el Señor me los bendiga.